En el siglo II ya la cosa no está tan clara y sobre todo después de emperadores como Trajano, que fue el último desde mi punto de vista que se expande, precisamente su sobrino, entre comillas, Adriano, opta por la defensa más bien elástica o a ultranza en otros momentos, y a partir de ese momento ya nos encontramos que ya no vuelve a crecer el Imperio Romano. Entonces me gustaría que me hablases de cuál es la evolución, en un principio, cuál es la evolución del ejército romano durante ese siglo II en que pasamos de ser los que atacamos a ser los que mantenemos y en un futuro los que defendemos. Cuéntame. Pues mira, sobre todo a partir de Adriano ya empiezan las políticas de defensa del imperio a ser más plausibles, ¿no? Él de hecho decide derruir el puente sobre el río Danubio, y entonces, para separar un poco que no pasen los germanos del otro lado al imperio romano, y él decide hacer una política defensiva. Entonces él ya empieza a instaurar la defensa, una política defensiva para poder ganar lo que es el imperio romano, y no es querer expandirse más allá, es decir, hacer que las legiones sean de ofensivas o atacantes a defensoras, ser un poco conservador en ese sentido, no avanzar, no querer engrandecer lo que es el imperio. Y por tanto lo que él empieza es a instaurar esa política defensiva que la van adoptando ciertos emperadores. Pero, por ejemplo, Marco Aurelio es el llamado gran emperador filósofo. Bueno, pues él es uno de los que viene después de Antonino Pío, es uno de los que empieza a hacer cierta política agresiva realmente contra los germanos. De hecho, ataca a los Marcomano y hace una política también de ataque y defensa para crear ciertas zonas de colchón, para que no vayan pasando hacia el imperio. Entonces, contra los marcomanos hace una guerra que se llama la guerra de Marcomani, y entonces pacifica toda la zona. Pero es su hijo Cómodo el que ya hace una política absolutamente defensiva. De hecho, pacta unas normas con los germanos que empobrecen incluso al imperio, aparte de gastar en otras barbaridades que hace Cómodo. Los pactos de paz son desfavorables a Roma completamente. Entonces, ya después del asesinato de Cómodo, empieza a haber como una inestabilidad política, ¿no? en Roma, y sobre todo es cuando empezamos ya a ver esa crisis. Empieza la dinastía de los Severos, tienen sus políticas sobre todo contra Oriente, tienen sus combates, son ataque, defensa, querer defender, digamos, lo que es el limes del Éufrates y el Tigris, lo que es Mesopotamia, contra los persas. Van consiguiendo alguna victoria, van consiguiendo unas cuantas derrotas, Mesopotamia se pierde, entonces ya se va quedando el imperio un poquito más pequeño. Entonces es curioso que los soldados, ya hartos de esa política defensiva y sobre todo de estar perdiendo, lo que hacen es asesinar al emperador. Oye, esto es un golpe de estado en toda regla. Totalmente. Además asesinan a Alejandro Severo. Alejandro Severo, sí. Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. Entonces lo que hacen es asesinarlo. Además le asesinan a un emperador más joven que yo, 27 años tenía el emperador en ese momento. Y además el emperador pierde contra los persas, y dice los soldados: no queremos más, queremos alguien que sea más fuerte, y por tanto asesinan al emperador. O sea, quieren un líder, quieren alguien que les haga ganar batallas. ¿Y ¿no? ¿Quién sustituye a Alejandro? Le sustituye una anarquía militar. Una anarquía militar. Explícame eso de la anarquía. Una anarquía militar es que, además, es un momento muy complejo en la historia de Roma, en la que se van sucediendo generales uno tras otro, y además hay una cosa social y política que es muy, muy importante, que es que ese imperio romano ahora de repente se divide en 3 imperios. ¿En 3 imperios? Yo pensaba 2. A ver, explícamelo de 3, que eso no lo sé tampoco. 3 imperios, porque se hacen una secesión, lo que es lo que van a llamar el Imperio Galo, que es Britania, la Galia e Hispania. Se separan del resto del Imperio Romano, pero es que también en Oriente, Palmira, la reina Zenobia, hace que toda la zona de la cerca
de Turquía, toda la zona oriental y Egipto, se crea otro nuevo imperio. Lo que será luego el imperio bizantino, casi, en Oriente, la parte más oriental. No, todavía falta, sí. Hay otros terrenos del imperio bizantino que se incluirán, ¿no? Pero justo en ese imperio de Palmira, con Zenobia a la cabeza, la reina, además estaba protegido por los sasánidas. Entonces ya tienen los sasánidas un colchón contra Roma, que es el imperio de Palmira. Claro, se van sucediendo unas de guerras civiles, pero es que no contentos con eso, vienen los germanos, los vándalos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, todos a empezar a ir por la frontera, porque ya tenemos guerras civiles que van luchando romanos contra romanos, y eso debilita mucho las fronteras. Entonces llega un momento que esto ya no se puede, y se planta cara en el 268, en el que nace unos generales, que es por ejemplo Claudio II el Gótico, que es en el 268, que dice: se acabó. Un general que dice: esto se acaba, y aquí vamos a mandar nosotros. Dan, digamos, un alzamiento militar, y lo que hacen es poner un poco de orden en ese imperio romano. Entonces Claudio II consigue hacer una derrota al imperio galo, pero es su general, el siguiente emperador, Claudio II, muere de peste, que es uno de los que mueren de forma así, por así decirlo, natural, ¿no? Sí, que no era muy normal. Que no era muy normal, sobre todo, y más en esta época de anarquía. Además, llega Aureliano, que es uno de los generales victoriosos contra el imperio galo, y él ya termina de pacificar todo. Unifica el imperio galo, quita a su usurpador, derrota a Zenobia en el imperio de Palmira, y además crea una serie de cuerpos militares que llegarán después con Diocleciano a ser un poco más potentes, que son los limitanei y los comitatenses, ¿vale? Son esas fuerzas de las fronteras, y entonces ya ha pacificado lo que es el imperio, y ha luchado contra los godos, contra los visigodos, y los ha vencido a todos, contra los suevos, vándalos, todos los ha vencido. Por tanto, ya tenemos un Aureliano que le quiere todo el mundo, porque ha vencido a absolutamente todos los enemigos, y encima a la vez. Ya, pero esa victoria, perdona que te interrumpa, esa victoria entiendo que se hace después de un periodo más o menos largo en el cual se ha desangrado el imperio tanto económicamente como en cuanto a sus tropas. Es decir, ya no tiene la potencia económica ni la potencia militar que tenía 50 años antes. ¿Eso cómo repercute en el ejército? Mira, por ejemplo, socialmente, una cosa muy visual en el tema de las ciudades, por ejemplo, las ciudades se empiezan a despoblar, pero las ciudades se empiezan a fortificarse más aún. Hay una fortificación de las ciudades para proteger lo que es suyo frente a estas invasiones bárbaras, por ejemplo, y eso arqueológicamente se atestigua de esa forma, ¿no? Claro, en el ejército nos encontramos con otra crisis, no solo económica, sino también demográfica, en el que ya hay menos efectivos en ese sentido. Ha habido guerras civiles, muchos han muerto y no han sido sustituidos, por tanto, la fuerza militar, claro, con la que tenemos, que imagínate que si en época de Trajano podíamos tener perfectamente cerca de los 100.000, de las 100.000 unidades, ahora estamos teniendo aproximadamente unos 10.000, 20.000 unidades. De las 70.000 unidades que podíamos tener en época de Trajano, ahora las hemos reducido a 20.000 para todo un imperio. Un imperio que es prácticamente lo que ahora abarca la OTAN, o casi la parte sur de la OTAN, claro, parte sur y oeste, el norte de África y todo Oriente Medio. Todo Oriente Medio. Y con un ejército tan pequeñito tú puedes... Hay que defender. Entonces, ahora vienen las reformas. No podemos tener legiones como las que teníamos, la clásica legión. No hay gente para ello. Ya no hay gente, ya no hay estructura militar como para poder hacer frente a ese esfuerzo, ¿no? Además que es mucho dinero. Entonces lo que se empiezan son a crear cuerpos más pequeños, más móviles, que son los limitanei, es decir, que son cuerpos que se quedan en las fronteras, y luego tenemos a los comitatenses, ¿vale? Dirigido ya no se dirige por un centurión o por un tribuno, ya se dirige por un comes, por un conde o
cuerpo, un dux, por ejemplo, ¿no? Por eso comes, comitatenses, de un comes. Entonces, todos ellos, el comes, digamos, es el que se encuentra dentro del imperio, en el interior, mientras que los limitanei, pues los limes en las fronteras. Entonces, cuando ya se necesita a ese cuerpo extra de fuerza, que son los comitatenses, son los que van a las fronteras, ¿no? Si hay más peligro aún, puede hacer frente los limitanei. Entonces, claro, ahora también, igual que en tiempos anteriores, el ejército romano se tiene que adaptar al enemigo al que tiene, y sobre todo la economía la que tiene, el presupuesto que tiene. Ahora ya no hay un presupuesto tan elevado como para poder hacer espadas a mansalva, el pila, plural de pilum, a mansalva, y reutilizarlos o hacer ciertos elementos, ¿no? Entonces ahora vuelve otra vez un estilo más clásico, que es, por así decirlo, que es la lanza, ¿no? Vuelve otra vez el asta como combate individual y como combate en formación, pero sobre todo es ese elemento que mantiene a raya, a distancia al enemigo. Ya no tenemos un cuerpo tan profesional como antes, por tanto no podemos estar cuerpo a cuerpo. Sobre todo esto pasa ya con Diocleciano y Constantino ya en el siglo IV. Pero ya tenemos un ejército que, por ejemplo, el casco, que dice, no, el casco ha evolucionado desde el siglo II, desde Marco Aurelio. ¿Ha evolucionado o se ha empobrecido? Evoluciona. Y evoluciona, además, es una cosa que cae en contradicción con la parte económica. Ahora el casco protege mucho mejor que antes. Cubre más toda la cabeza, se amplía lo que es el cubrenucas, que es, digamos, esa parte trasera del casco para cubrir toda la zona del cuello. Las carrilleras, la zona de la cara, se cierra más aún, y además se hace una visera frontal encima de las cejas más pronunciada, más alargada. ¿Qué época me estás hablando exactamente? Siglo III o IV después de Cristo. Siglo III o IV. Estamos hablando de que aumenta... Es un casco, por ejemplo, es un casco que se llama Niedelberg, que es un casco, por cierto, precioso, primero de caballería y luego se pone a infantería. Pero vamos a ver, el tema está en que, curiosamente, habiendo menos presupuesto, se gasta más en algo tan importante como es el casco, lo cual es bueno, pero... En elementos defensivos. En elementos defensivos, o sea, ya no jugamos al ataque, ya no tenemos 4 legiones que en un momento dado hacen volar sus pilum y convierten tapan el sol con sus pilum, sí, cuando el enemigo está enfrente. No hay 4 legiones, hay a lo mejor 1000 hombres nada más en el campo de batalla. Claro, a lo mejor puede haber 2000, 3000 a lo sumo, ¿no? Y además, por ejemplo, la lanza esta, el pilum se sustituye por una espiga o bien por una plumbata un poco más tarde. Una plumbata es como un vástago más o menos de unos 30-40 centímetros de largo, un dardo con una punta, digamos, arponada, que además es muy efectiva. Se tira hacia el aire y cae como una bolita de plomo que lleva en la punta, y cae de forma vertical haciendo estragos en la infantería y sobre todo en la caballería enemiga, ¿no? Y entonces, claro, ahora sobre todo hemos dicho que se adapta a un enemigo. El enemigo ahora ya no va tanto con infantería, ahora va mucho con caballería, sobre todo los catafractos y sobre todo en Oriente, ¿no? Sobre todo es un ejército muy orientado a Oriente, valga la redundancia. Entonces está muy plasmado para ir contra las caballerías orientales, por eso se utiliza también la lanza, para poder hacer esas formaciones contra la caballería. Sí, porque por lo que yo sé, el gran problema de las correrías de los godos, visigodos, suevos, etcétera, donde aparece primero es en la zona más oriental de Europa, es decir, en la zona de Grecia, en la zona de los Balcanes, ¿no? Y es ahí donde empieza a evolucionar más el ejército, porque hay que protegerse de esa caballería que acabará siendo contratada mucho más tarde, ¿no? Sí, muchas veces de la caballería roxolana, por ejemplo, o los sármatas, toda la zona de esa caballería será enrolada al ejército romano, y además es una caballería, porque el ejército romano no tiene caballería propia o es muy pobre, es una caballería muy, muy débil frente a la demás caballería de otras culturas. Entonces dicen, bueno, pues como esto nos gusta, esta caballería nos gusta, lo cogemos, ¿no? Y además los sármatas hacen grandes estragos contra el enemigo. De hecho, hay una película que por supuesto no se ajusta excesivamente a la realidad, pero que nos refleja a esos sármatas que viven en Ucrania, lo que ahora es Ucrania básicamente, y que son enrolados en el ejército romano por algún tipo de tratado que les obliga a enrolarse, y los llevan precisamente a la Bahía de Adriano. Es la película esta de Arturo, que alucina muchísimo, ¿no? Sí, dentro de
películas del rey Arturo es la más cercana la más cercana posiblemente Porque a la realidad. Arturo posiblemente sería algún tipo de cónsul o general romano. Sí, un tipo de dux, de caudillo, de conde de esa zona de Inglaterra, de Britania, mejor dicho, y que evidentemente la leyenda, pues eso ya pertenece a elementos nacionalistas ingleses, ¿no? Ya del siglo XIX y época victoriana, pero la cuestión es que las unidades tácticas militares por ejemplo, que aparecen en la época de la película, es justamente cuando cogen a todos esos caballerías roxolanas, sármatas, y los trasladan, ¿no?, a las zonas más importantes del imperio. Además, hay que tener en cuenta que en ese momento Britania está siendo conquistada por los anglos, los jutos, los sajones. Toda esa zona del norte de Inglaterra está conquistándose, y además está en contra de los pictos. Es decir, los pictos se encuentran en una tenaza entre los romanos y los sajones, y tienen que elegir o a favor de los romanos o a favor de los anglosajones o a favor de ninguno, ¿sabes? ¿Y qué pasa con los pictos al final? Me queda la duda. Que los pasan por encima. Los pictos desaparecen porque los anglos, los jutos y los sajones se alían y hacen chocan contra el muro, y no tienen otra cosa que ir aplastando a los pictos, ¿no? Y de ahí viene esa leyenda artúrica de si Arturo al final, por la defensa de su tierra britana, se junta con los pictos y hace una mezcla de romano-britanos pictos, ¿no? Pero bueno, eso ya es una invención, ya te digo, nacionalista, para hacer un poco de literatura. Todos los países tienen esa invención, sí, tienen un héroe inventado, pero lo que sí nos ha surgido es la siguiente contradicción o problema. El muro de Adriano, por lo que yo sé, tiene muchísimos kilómetros, y esos kilómetros hay que cubrirlos con hombres para poder defenderlo. Lo que me estás diciendo es que no hay hombres para cubrirlos. Ese es el motivo principal de que se abandone el muro, aparte de la invasión anglosajona. ¿Y en qué momento, en qué año más o menos empieza a abandonarse o termina de abandonarse? Bueno, el muro de Adriano es anterior a un muro posterior que hay un poco más al norte, que es el de Antonino Pío. Efectivamente. Entonces Antonino Pío construye un muro más al norte, en una zona un poco más estrecha del norte de Inglaterra, pero dura muy poco. De hecho, no es hasta quizás su final de reinado y con Marco Aurelio cuando decide abandonar justamente ese muro frente a un muro más potente, que es el muro de Adriano. Entonces, para el muro de Adriano hay que defenderlo, es más grande, y por tanto hay que necesitar más tropas. El problema es que el muro de Adriano se puede defender prácticamente solo, dada la estructura que tiene, una estructura potente, ¿no? Lo que vemos hoy es una sombra de lo que realmente fue. Son los cimientos. Un muro, ¿no? No digo que sea una muralla china, como la muralla china, pero sí es una muralla potente, ¿no? Claro, para defender eso, lo bueno que tiene es que si tú a lo mejor sitúas aproximadamente 2.000 hombres para defender todo el muro, te es suficiente prácticamente. ¿Por qué? Porque cada torre que hay o cada cuartelillo se va situando, pues a lo mejor cada torre 5 o 10 hombres, cada torre 10 hombres. Entonces, si nos encontramos con 50 torres, pues ya tenemos 500 personas. ¿Qué hacemos con las 1.500 personas restantes? Pues las vamos acuartelando en 2 o 3, ¿no?, cuarteles más estratégicos, eso es, donde sobre todo haya acceso de puertas hacia el otro lado. Pero es que también dentro de Britania tenemos esos cuerpos de comitatenses, entonces, que son otra cantidad más o menos similar. Claro, ya tenemos el muro defendido. Sí, pero vamos, de todas maneras hay un momento en que Roma se da cuenta, bueno, no Roma, no es que se dé cuenta, es que no tiene la posibilidad de defender el muro precisamente por falta de hombres. Y de recursos económicos. ¿Cómo es posible que un imperio tan grande, con unas posibilidades económicas tan brutales como el Imperio Romano, aun en el peor de los teatros que nos podamos imaginar, cómo es posible que se vaya abajo y sea incapaz de mantener un ejército no pequeño, pequeñísimo? ¿Es una mala gestión o es el decaimiento de estamos perdidos y ya nos da igual? Es una mala gestión principalmente económica. ¿Por qué? Porque se empieza a gastar mucho en cosas muy superfluas, en el sentido, claro, tenemos que tener una visión contextual de la época, ¿no? Porque hay, por ejemplo, políticas económicas que hacen pagar mucho al ámbito
ámbito tradicional religioso, por ejemplo. Entonces se le dan salarios muy altos a lo que antes eran los sacerdotes. Si nosotros lo vemos por el lado militarista, eso nos parece aberrante. Si nos lo vemos por la parte religiosa, cada uno tira hacia su casa, ¿no? Barre hacia su casa. Claro, para un sacerdote dice, no, si yo lo que quiero es tener dinero y vivir bien. Claro, en decremento de esa política económica que puede ayudar a tener más recursos para defender la frontera. Creo que son varios factores, pero uno de ellos, por ejemplo, yo creo que es el más importante, que para mí es el económico. También hay una devaluación de la moneda, una inflación de lo que es el valor monetario, del valor metal. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, por poner un caso, un denario en el siglo III no vale lo mismo que un denario del siglo II. Me explico. Un denario del siglo II, por ejemplo, que hoy podría equivaler perfectamente a cerca de los 20 euros, un denario, que es un denario de plata. En época del siglo III, un denario no vale más de 5 euros. De todas maneras, yo tengo entendido que uno de los grandes problemas que causó la devaluación es que las mismas cecas donde se fabricaba la moneda empezó a recortar peso, ¿no? Claro, con esa devaluación hace que la moneda de plata pues ya no sea todo tan plata, haya mezclas. Entonces ya el peso ya no es lo mismo, ya el valor de la moneda ya no es lo mismo. Ahora están más en auge que nunca monedas de menor valor, como por ejemplo el sestercio o el dupondio, por ejemplo. Son monedas que son de cobre, de bronce, son monedas muy baratas, y eso es las que se están funcionando. Entonces llega un momento en el que dice Diocleciano, aquí hay que hacer, hay que parar. Por eso ahí es cuando termina ese siglo III, que es la crisis, que es esa devaluación de la moneda constante. Dice Diocleciano, oye, aquí hay que hacer una lista de precios, y porque si no, es que el que está fabricando por ejemplo, está plantando 1 kilo de trigo, le están pagando nada más que 2 denarios, y eso es para nosotros como si fuera 10 euros el kilo, ¿no? Y dice, no, vamos a ver, si el trabajo y el esfuerzo que tiene sacar adelante 1 kilo de trigo, por ejemplo, es mucho mayor, de lo que realmente se está pagando. Entonces vamos a hacer un edicto de precios máximos, y entonces ahí hay una intervención económica, intervención de Hacienda, estatal para tratar de controlar los precios. Pero eso no, claro, pero es que hay una cosa que es un problema. El problema que te corte es el gran funcionariado. Ahora hay más funcionarios aún que lo que había antes. No tiene ningún sentido. Si el imperio mantiene kilómetros, pero lo que no mantiene es ciudades, las ciudades son más pequeñas, la producción es menor, la devaluación de la moneda, y hay más funcionarios. Es decir, quizá el problema está en que hay más políticos y menos hombres de Estado. Sí. esa situación me suena. Sí, algo muy actual, ¿verdad? Sí, es que hay muchos asesores para todos los políticos, y sobre todo hay una cosa, que es el auge de la política cristiana. Entonces, mejor dicho, de los políticos cristianos. Entonces, como han sido antes perseguidos y ahora son perseguidores, ahora ellos empiezan a formar su cuerpo político funcionarial para perseguir y, por tanto, vivir de las rentas del Estado. Entonces, todo eso cuesta dinero. Sí, entonces, mucho dinero, creo. Y todos queremos vivir bien, pero la solidaridad en ese momento no estaba muy en boga para los políticos de entonces, ¿no? Pero vamos a ver, tú no me has dicho, decirlo muy... Tú no me has dicho que eran políticos cristianos. Se supone la pobreza, no. O sea, una cosa lo que se predica y otra del trigo, efectivamente, ¿no? Tú una cosa que seas cristiano, y otra cosa que pertenezcas al clero, que tampoco hacía ese voto de castidad ni de pobreza, sino todo lo contrario, como nos dicen muchos textos. Y luego hay otra está los políticos cristianos. Los políticos cristianos hacen la siguiente política. Además se van enriqueciendo, no todos, no hablo de todos, hablo de muchos, y ni siquiera de algunos, de muchos. Ellos empiezan a hacer lo que se llama unas proscripciones, igual que hizo Sila en su momento. Ahora se hace la persecución a los paganos, y con el beneplácito del emperador. Entonces todos estos senadores, todos estos políticos, algunos de ellos, muchos son chivatos, empiezan a señalar a todos aquellos que son paganos, y por tanto a quedarse con sus propiedades. Sus propiedades pueden ser una simple casa, o una domus, o unas tierras, ¿no? O un ganado, o un negocio. Entonces todos los demás
todo eso va a favor de quien a quien señala. Entonces todo eso se va enriqueciendo, y eso son las proscripciones cristianas, ¿vale? Es una cosa que no se habla mucho. No se habla, no creo, es que me da la impresión de que no creo que sea muy popular en ciertos ambientes. Pero de todas maneras, vamos a ver, yo, como tú sabes, también soy historiador, también he escrito sobre este tema, y por eso hablo. Yo siempre digo lo mismo. A mí cuando me dicen, es que está pasando esto, es que los políticos hacen no sé qué y tal, digo, mira, me gustaría que hubieses estudiado historia para ver que esto simplemente es repetición de la jugada. Es cíclico. Es cíclico. Entonces, el problema está en que, como tú bien dices, se hacen con el poder políticos y no hombres de Estado. Porque los hombres de Estado están curiosamente en la guerra. Están en la guerra, en ¿no? ese momento. En ese momento. Son las altas esferas del ejército. Es decir, los únicos hombres de Estado son el ejército. La gran mayoría sí. La gran mayoría sí. La gran mayoría sí. Habrá políticos buenos Estado, y habrá sí. Políticos y gente de Estado que sean malos, pero están más aplicados a lo que es el tema militar, es decir, la defensa del imperio. Y entonces ellos provocan esas políticas también de esto necesita una reforma, esto necesita esto. Entonces son más visionarios, son más prácticos, son pragmáticos en ese sentido. Hay gente de Estado, por ejemplo, que son senadores y son generales. Por ejemplo, uno muy famoso y de los mejores que hubo, de hecho para algunos puede ser el último gran romano, es Flavio Aecio, el único capaz que junto con los visigodos derrotó a Atila, ¿no? A los hunos en la batalla de los campos cataláunicos. Entonces otros dicen que es Belisario, ¿no? Pero hay esa dicotomía, esa discrepancia. Entonces, por ejemplo, Flavio Aecio era senador, pero también era general. Entonces él sabía lo que se movía en Roma y lo que se movía en la batalla. Entonces en el campo de batalla. Entonces la cuestión es que había combinaciones, ¿no? Pero muchos solo querían vivir de la política. Ya, pero y además solo de la política de su ciudad, no del imperio. O sea, taifas, ya estamos inventando las taifas. Prácticamente. Sí, bueno, es curiosísimo porque en definitiva la historia se repite. Ya hay una gran película que se llama La caída del Imperio Romano, sí. Que aunque es una película muy antigua desde el punto de vista actual, pero sin embargo refleja muy bien lo que tú has estado contando, ¿no? Hombre, no refleja muy bien a Cómodo, porque yo entiendo que Cómodo, a pesar de que hiciera unos tratados asquerosos para su propio país, pero Cómodo no asesinó a su padre, sino que mantuvo con él una buena relación, y de hecho Marco Aurelio le cedió los trastos de matar, como dice aquel, o sea, le dio la alternativa y lo puso de emperador, ¿no? Porque Marco Aurelio era un hombre que estaba siempre enfermo. Sí, además murió de peste ahí en Vindobona, Viena, ¿no? En la actual Viena, en Vindobona, sí. Después de la guerra contra los marcomanos, y a Cómodo le cayó el imperio por suerte. Sí, bueno, de todas maneras es que es curioso porque películas de Hollywood, aparte de inventarse la historia, en este caso no se la inventan, sino que simplemente siguen lo que sería la propaganda cristiana en contra de quien les perseguía, porque claro. Cómodo en realidad era un perseguidor de los cristianos, por eso tan mal rollo con él, ¿no? Sí, y desde luego no murió en la arena del circo, sino que murió en la bañera, que es otra cosa muy curiosa. Además por un esclavo llamado Narciso. Narciso, sí, porque yo lo que sé es que... Además, una cosa muy curiosa es que Cómodo, su esposa, sí. Que se llamaba Marcia, que curiosamente era cristiana, y el jefe de los pretorianos también, ¿verdad? La convencieron para asesinar a Cómodo. Ajá. Entonces ella le puso un veneno en la comida, y Cómodo no le sentó bien curiosamente la comida, vomitó la comida, pero siguió vivo. Y en la misma noche o la noche siguiente dijeron, oye, que hay que asesinarle, que si nos descubre que ha habido veneno en la comida nos mata a todos. Entonces contrataron a este Narciso, a este esclavo, y le mató ahogándole en la bañera. Yo sabía que todo este tema empieza porque pues Cómodo va persiguiendo a los cristianos, va sacando nombres, y en un momento dado él en una tablilla de cera escribe los nombres y lo mete debajo de la almohada para pasárselo a un oficial de confianza para que le haga limpieza en casa, ¿no? Y la tablilla parece ser que la descubre un hijo de la propia esposa de Cómodo, y le da la tablilla a la madre. Entonces la madre es cuando decide, tenemos que cortar esto porque si no a quien nos van a cortar es a nosotros, ¿no? Claro, es que ¿eso es verdad o es una leyenda? Yo creo que es una leyenda.
Es una leyenda. Pero siento no, yo te pregunto si yo soy periodista. Aquí soy periodista. es más una leyenda. Hay otras causas o factores por las que Marcia quería asesinar a Cómodo, o por lo menos todo el cuerpo ministerial y sobre todo senatorial, que es el que más odio tenía a Cómodo, porque Cómodo no quería que estuviera el Senado presente, solo quería gobernar él de forma autodidacta o de forma autónoma, dictatorial como lo vemos hoy, tiránica hoy, ¿no? como lo verían ellos, porque dictadura es una magistratura legal en la época republicana, pero sería tiránico, como si fuera un rey, y eso es lo que ellos verían como malo. Entonces, como no utilizar al Senado, entonces claro, al Senado sus privilegios con Cómodo peligraban. Entonces, como que a lo mejor entonces por eso también hay una política contra Cómodo, ¿no? Igual que otros emperadores anteriores, porque no estaban a favor del Senado. O sea, lo que se ve en la película Gladiator, la película de las 1000 mentiras, de los 1000 errores, es la película de los 1000 errores, desde mi punto de vista. Hay un error tremendo, o creo que es un error tremendo, que me hace muchísima gracia cuando el senador que está montando el golpe de Estado dice: y cuando matemos a Cómodo, pues Roma volverá a ser una república como al principio, ¿no? Sí. Bueno, eso es un... Sí. Entonces el tema está en que al principio no fue una república, o sea, fue una monarquía. Es una monarquía. Además, en otro momento dicen república. Dice Roma fue fundada por una república. Mentira. Ahí cuando lo vi, me tiré los pelos a la cabeza, las manos a la cabeza, perdón. Y efectivamente es una monarquía como se funda, ¿no? Luego viene una república y luego el imperio y el dominado. La cuestión es que la película de Gladiator es, para mí, lo he dicho muchas veces, es amor y odio. Hay cosas muy curiosas que están muy bien para explicar ciertos elementos, pero hay otros fallos garrafales. Uno, por ejemplo, ya que hablamos de tema militar, las formaciones británicas en el combate, ¿no? Una es esa, y otra es, por ejemplo, en esa primera batalla, como las unidades romanas van en fila de A2, no llevan un centurión, llevan como una especie de tribuno a la izquierda, no utilizan el pilum. Hay cosas... entran directamente al combate sin preparación de pilum. Al combate o sea, además ven que se puede ver, el pilum lo llevan en la mano, pero luego en la siguiente escena ya el pilum no existe, todo está fatal. Militarmente está fatal. Luego ya la caballería, la carga de caballería cuesta abajo, eso ya es pandeta, ¿no? Y por el bosque ya menos aún, ¿no? Pero hay una curiosidad que está, es una cosa que es, por ejemplo, lo que aparece, ¿sabéis que aparece el lobo, ¿no? Con Máximo. Sí. Un perro lobo que aparece. Sí, ¿Hasta cuándo no existe ese perro? Que le acompaña. Pues ese perro lobo da la casualidad, no sé si por gracia de Ridley Scott o no, porque lo ha puesto ahí por hacer bonito, pero da la casualidad de que ese perro lobo es la personificación, digamos, de Marte. Marte iba transformado en perro lobo cuando iba, por ejemplo, con Rómulo a las guerras, iba transformado de lobo. Entonces era un perro lobo que iba a la batalla a defender al general o al emperador o al rey o a lo que sea. Y entonces es ese perro lobo, o al menos a mí me gusta identificar ese perro lobo como Marte. Bueno, en realidad es un pastor belga, me parece, un pastor alemán el que se ve en la película, ¿no? Sí, pero hay otros animales, por ejemplo, que aparecen en la película, ¿no? Por ejemplo, ese caballo con estribo que nos decía. Y entonces, o por ejemplo, que no es el estribo caballeriano aparece hasta el siglo III después de Cristo, ¿no? Sí. Una de las reformas militares que se hace en ese final del siglo segundo, tercero, sobre todo. O bien, por ejemplo, una coral roja, una falsa coral roja. Una falsa coral roja quiere decir que es como una coral, pero sin veneno, no es venenosa, la que le lleva a Gallo en la cama, ¿no? Pero bueno, lo habrán hecho por seguridad, pero realmente es una falsa, se denomina falsa coral, ¿no? Pero bueno, con un lucero al alba, bueno, los gladiadores ya es un tema para comer aparte, porque ninguno, creo que solo uno se ajusta a la realidad, sí. y es Tigris de las Galias, sí, es el único que se ajusta, ¿no? Que se ajusta a la realidad. ¿En qué sentido? En que es un veterano gladiador que de repente se reengancha
otra vez a volver a luchar. Lo cual no es normal. No es normal si... Bueno, era normal si eras muy bueno, pero no, generalmente siempre se contrataba a gladiadores, a lo mejor para un final feliz, por así decirlo, una honra, pues contratar a un gladiador que haya sido veterano y haya ganado mucho y sea muy famoso. El otro día tuvimos aquí a Ricardo Cajigal, no sé si oíste el programa, y estuvimos hablando de toda esta parafernalia de los juegos, y él venía a decirnos que las luchas de gladiadores son muy esporádicas, es muy caro, es muy complicado de organizar, y que lo que verdaderamente estaba a diario eran, vamos, no a diario tampoco, pero vamos, lo más habitual eran precisamente las carreras de cuadrigas o de vigas, que era más habitual, la gente quería más eso y tal, y que los gladiadores era una cosa más excepcional y más para fiestas concretas, ¿no? Como hoy en día son los toros en San Fermín, es decir, en San Fermín hay toros, bueno, pues en las fiestas saturnales pues había gladiadores, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo y no sé si es así exacto, pero que lo que sí es cierto es que nos hemos desviado de nuestro tema. Sí, no, yo me gustaría que me dieses un toque final, porque nos hemos quedado sin tiempo, un toque final de cómo está el ejército romano en el momento en que Flavio Aecio ya no puede más, o sea, incluso después de perder, o sea, de ganar la batalla y perder la tila, ¿en qué situación se encuentra el ejército romano? Que a continuación llega Odacro y da un repasito pero súper rápido, y el último emperador romano, que se llama como el primero, no sé si te has dado cuenta que normalmente... Sí, que el primero y el último... Carlos I, rey de España, Carlos II, rey de España, de la Casa de Austria, Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón, pues lógicamente el último rey de la Casa de Borbón será un Felipe. Los romanos, el primero se llama como se llama y el último se llama exactamente igual, y es curiosamente un niño. Claro, además es como el primer rey y como el primer emperador, Rómulo Augusto, ¿no? Sí. Y además es un chaval de 11 años. 11. Yo tenía entendido 14. De 11 empieza a gobernar y muere a los 13, 14 años. Ah, sí, eso lo que yo entendía, que había muerto con 14, ¿no? Entonces es Odoacro el rey de los ostrogodos, el que aparece en presencia, porque hay que tener en cuenta que Odoacro al principio entra en el imperio como un foederati, es decir, como un aliado, igual que los vándalos y los visigodos, que les van situando en tierras. Claro, Roma no tiene defensas, ya no tiene defensas militares, entonces lo que dice es, bueno, pues vamos a coger a pueblos germanos para que defiendan nuestra tierra. Entonces esa es la situación en la que se encuentra Roma en el siglo IV, V después de Cristo. Entonces llega parece ser, Julio Nepote, que es el anterior emperador, que no está muy claro si es el anterior o sigue siendo emperador en el exilio, y ponen a este niño para que lo manejen el resto de militares y políticos. Ya el Imperio Romano, Britania ya se ha perdido, Hispania está en manos de los visigodos, la Galia está en manos de los francos, de los godos, los hunos también están atacando la parte de Oriente, y Liria, todos los Balcanes está ocupada también, y llegan los ostrogodos a la península itálica. Entonces Odoacro dice, bueno, yo voy a ser un amigo de Roma, pero aquí yo sirvo al único emperador que es de Roma, y no es Rómulo Augusto, sino que es el emperador de Oriente. Y entonces dicen, usted se quita como emperador, que es un niño, y todos los suyos se van a ir quitando, me voy a poner yo como dux o como jefe de toda Italia en servicio del verdadero emperador, que es el de Oriente. Y entonces las insignias militares pasan de Roma a Constantinopla, a Bizancio, ¿no? Entonces el Imperio Romano sigue existiendo, pero ya existe en otra zona. Como ente imperial existe, territorialmente es totalmente nulo hasta 1453, que ahí es cuando teóricamente es conquistada, el 9 de julio del 1453, que es cuando conquistan Constantinopla, pero a día de hoy realmente seguimos siendo romanos. Bueno, pues yo siento muchísimo tener que decirle adiós a Marco, porque íbamos a hablar del ejército romano, hemos hablado de él, lógicamente, pero hemos hablado mucho de Roma, porque el desconocimiento es total y absoluto por parte de la gente. Los diversos planes de estudio de este país han hecho muchísimo
muchísimo daño y uno de los muchísimos daños que ha hecho ha sido que desconocemos nuestra historia, no solo la historia de hace 40 años, sino la de hace 2000, exactamente igual. Entonces, pues lo único es despedirnos. Además, mira, dime, sí. Una curiosidad. Que... Despedida, dime de despedida, ¿al qué? Sí, yo cada vez que hago radio nunca me dejo despedir me dejo despedir. Una curiosidad con el tema ese de la educación y todo eso, es muy curioso cómo también se utiliza ciertos elementos del Imperio Romano, como Roma ha sido en ciertos momentos educacionales el enemigo, pero también ha sido la luz. Entonces, por ejemplo, en los años 50 Viriato era el caudillo semejante a Franco, y entonces era utilizado como el enemigo que se rebela contra Roma, pero luego llega al final y ya viene con la democracia y todo eso, y ahora Viriato ya se le aparta un poco. Hay estudios sobre Viriato muy importantes, pero ya Roma es la luz. Entonces hay ciertos elementos de propaganda en el que se utiliza la historia, y sobre todo el nacionalismo de cualquier índole, ya ni te cuento, ¿no? Por ejemplo, no te voy a decir Andalucía no te voy a decir Cataluña o País Vasco, ¿no? Pero por ejemplo en Andalucía pues hay esos elementos de utilización de la historia, y en otros nacionalismos y regionalismos de España o de Europa, en el que se utiliza esa historia. Es muy peligroso utilizar la historia del pasado para afiancarlo, el futuro, ¿no? Afianzar el presente, ¿no? Y utilizarlo de forma política. Creo que eso es un error de los políticos y los intelectuales que lo hacen. Sí, debían de conocer la historia para no repetirla, pero no les importa lo más mínimo, van a su avío. Les importa más el presente y el postureo político. Y el postureo, sí. Bueno, pues ya sí te tengo que decir. Ahora sí. Marco, tienes que venir otro día, ¿vale? Yo encantadísimo, estoy muy cómodo aquí. Pues en septiembre hablamos. Perfecto, aquí estaremos.